días, amados hermanos. Una vez más estamos aquí llevando el mensaje de la palabra de Dios y estamos muy agradecidos de poder llegar a sus casas, a sus hogares, tanto a los creyentes, la iglesia, al pueblo de Dios y también a los amigos que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Esta mañana vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios, que está en el libro de San Mateo, en capítulo 24, donde el Señor Jesús dio algunas señales acerca de su segunda venida y también los acontecimientos de antes de su segunda venida. Entonces voy a dar la lectura en capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 24, versículo 32 en adelante. Dice de esta manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este pasaje, el Señor Jesús va a enseñarnos y va a revelarnos de muchos acontecimientos difíciles que ha de suceder en el mundo antes de su segunda venida. Y solamente voy a tomar esta de la higuera, que representa a Israel, al pueblo de Dios. Y voy a tomar este versículo 35, donde dice: el cielo y la tierra pasará, y la palabra de Dios permanecerá para siempre. O permanecerán o no pasarán. Entonces, vamos a ver ahora un poco de historia, algunas cosas resaltantes que han ocurrido en el mundo, relacionado a la palabra de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y también relacionado a la iglesia, a los cristianos y al mundo. Entonces, según la palabra de Dios, solamente existen dos reinos en esta tierra. El reino de Dios, que el Señor Jesús, cuando llegó y comenzó su ministerio en este mundo, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos. Es por arrepentimiento uno puede llegar a ser parte de este reino de Dios, porque todo ser humano es pecador. Pero también sabemos que la palabra de Dios enseña que los reinos del mundo en esta tierra, los reinos humanos, los reinos y los reyes de todas las naciones, pero también detrás de eso hay el reino de las tinieblas, de la oscuridad, que la Biblia menciona claramente. Y hay esa lucha entre los dos reinos. Entonces, y estos dos reinos están representados también en esta tierra por personas, por pueblos, naciones. Entonces, el pueblo de Dios, el reino de Dios, está representado desde el Antiguo Testamento. Dios mismo formó esa nación a través de Abraham, Isaac, Jacob, y luego se formó la nación de Israel. Por eso un poquito vamos a ver de la historia. Ese reino visiblemente está representado, ese pueblo por el pueblo de Dios, que es Israel. Y luego más adelante, cuando el Señor Jesús justamente declara y dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, entonces ese reino está representado también por la iglesia, por el pueblo de Dios, la iglesia. Y vamos a ver entonces históricamente puntos muy resaltantes acerca de
tanto el pueblo de Dios, que es Israel, que el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver el pueblo de Dios, que es la iglesia también actualmente. Entonces esta mañana, el tema y el título que he puesto es: el pueblo de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Permanecerá para siempre porque Jesucristo es su Rey. Él es su Rey, Él es su Señor. Él es nuestro Señor de aquellos que nos hemos convertido en el cristianismo. Entonces, vamos a ver históricamente el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Ha sido perseguido, odiado. Es el pueblo que más ha sufrido en el mundo, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel hasta ahora sigue permaneciendo, y justamente el Señor Jesús, cuando dice aquí, capítulo 24, versículo 32, cuando dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y todos los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que la higuera representa a Israel, al pueblo de Dios. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que usted sabe que el pueblo de Israel un buen tiempo quedaron dispersos por todas las naciones, quedaron sin nación, sin pueblo, es decir, sin una nación oficial. Y cuando dice que cuando la higuera comience a reverdecer, se refiere cuando Israel iba a volver como una nación, iba a resurgir como una nación. Esa señal ya se ha cumplido y ya se ha dado, y el pueblo de Israel ya es una nación que está reverdeciendo, está floreciendo en el mundo ahora, y el pueblo de Israel sigue creciendo hasta tal punto que ahora Jerusalén ha sido vuelto como su capital. Estos son los acontecimientos históricos que no podemos negar y lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Por eso es que el pueblo de Israel, a pesar que ha sido perseguido, y es por la palabra de Dios también, son varios textos que voy a leer, no tengo tiempo para explicar, solamente voy a leer los textos rápidamente. Desde Levíticos, por ejemplo, ya el Señor ha advertido a su pueblo que si se aparta de su camino, va a sufrir las consecuencias a causa del pecado, porque el pecado trae dolor, tristeza, sufrimiento, muerte y separación de Dios y condenación al infierno. Eso trae el pecado. En Levíticos capítulo 26, versículo 33, dijo así el Señor: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Nosotros sabemos por historia que Israel, pues justamente hubo tiempo que quedó sin nación, fue esparcido por el mundo entero a causa de su pecado. Dios mismo permitió esto, y luego Israel más adelante volvió otra vez a ser nación, porque así también Dios dijo en la palabra de Dios, justamente en Jeremías capítulo 23, versículo 3, dice de esta manera: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Está hablando justamente proféticamente, después de haber sido esparcido por el mundo, iban a regresar a su nación, a su país, y eso es lo que ocurrió. Y cuando el Señor Jesús está hablando aquí que la higuera ha de reverdecer, justamente de eso se trata. Por tanto, el pueblo de Israel ha soportado, ha permanecido a lo largo de la historia, ha soportado a los asirios, a los babilonios, a los romanos, a muchas guerras, el holocausto,
el pueblo de Israel ha soportado muchas guerras. Sin embargo, muchos de estos pueblos, grandes reinos, han desaparecido, no existen. Pero el pueblo de Israel sigue existiendo. El pueblo de Israel permanece porque así ha dicho el Señor en su palabra y Dios cumple su palabra. Dios no miente y la palabra de Dios se cumple puntualmente. Esa higuera está reverdeciendo, está floreciendo grandemente el pueblo de Israel y hay que bendecir al pueblo de Israel. También entonces, después que ya el pueblo de Israel justamente fue esparcido y en el tiempo de los romanos, el Señor Jesús viene a establecer su reino. Que a través de Cristo, por la fe en Cristo, ahora Dios sigue continuando con un pueblo que es la iglesia, somos los cristianos. Desde que Jesús, el Señor Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, entonces a partir de ahí, todos quienes hemos creído en el Señor Jesús, pertenecemos a este pueblo de Dios, a este reino eterno del Señor Jesucristo. Y ese reino del Señor Jesucristo es eterno, que más adelante vamos a ver por qué dice el Señor aquí, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces, de la misma manera, la iglesia también desde su inicio, al mismo Señor Jesús, lo crucificaron. Y todos aquellos quienes creyeron, los discípulos, los apóstoles, también fueron perseguidos. Y la iglesia también así, igual como el pueblo de Israel, desde su formación, continuamente ha sido hostilizado, ha sido perseguido, ha sido hecho de todo el cristianismo. Sin embargo, igual, así como el pueblo de Israel, también el pueblo de Dios, que es la iglesia actualmente, ha soportado, ha permanecido, porque Dios ha dicho, porque el Señor Jesucristo es el rey de este pueblo, es el Señor de este pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ha soportado, a pesar de todo esto, a los romanos, a los musulmanes, guerras, herejías. Después de esas herejías justamente sale la reforma por Lutero. Dios levanta a este personaje, a este siervo de Dios, y la iglesia sigue avanzando. Ha soportado revoluciones, revolución francesa, revolución rusa, revolución china, Primera, Segunda Guerra Mundial, el ateísmo, el comunismo, el militarismo, el terrorismo acá en el Perú, crisis. ¿Y cuántas cosas la iglesia ha soportado, ha resistido? ¿Saben por qué? Porque este reino del Señor Jesús es eterno. Este es un punto muy importante, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, que usted y yo tenemos que entender. En este mundo existe solamente dos reinos. El reino de las tinieblas, el reino del hombre, pero hay un reino eterno que es del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es su rey. Y toda persona que se convierte, que decide ser parte de este reino, quiere pertenecer a Jesucristo, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer al Señor Jesucristo. Él es el Rey soberano, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Dios, Él es el que murió en la cruz, Él es el que nos perdona de todos nuestros pecados. Por tanto, toda aquella persona decide y quiere seguir al Señor Jesucristo, llega a ser parte de ese reino eterno. Mi amigo, mi amiga, esta mañana, la invitación es eso, que usted pueda ser parte de este reino, que es un reino, sí, comienza en esta tierra, pero tiene trascendencia eterna. Tiene trascendencia eterna. Por eso que el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al Señor Jesús lo mataron, lo crucificaron, le lancearon para verificar si realmente estaba muerto y todo esto. Pero él al tercer día, como dijo en su palabra, resucitó y ascendió a los cielos, dice la palabra, y desde allí está dirigiendo este mundo, y pronto también su segunda venida
Que todas estas señales nos van indicando, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. Así que le invitamos que usted también pueda ser parte de este reino, Entonces, vamos a ver un poco desde el Antiguo Testamento, justamente comenzando desde Isaías. Hay muchos pasajes, pero solamente he escogido unos cuantos textos. Desde el Antiguo Testamento ya se habla acerca de este reino del Señor Jesucristo, que es eterno, este pueblo que es eterno. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dijo de esta manera, 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Mira lo que está diciendo. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice esta porción de la palabra. Entonces, este reino ya, el profeta Isaías, proféticamente, hablando del Señor Jesucristo, está diciendo que este reino es eterno. Este reino no tiene límite, no tiene fin. Está profetizando en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Luego más adelante también este profeta Daniel, cuando a través del sueño de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuando interpretó el sueño del rey, dijo de esta manera, en Daniel capítulo 2, 44. Y aquí está más claro todavía. Y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Mira lo que está diciendo, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como otros pueblos que han ido pasando, otros reinos que han ido pasando. Luego dice: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjese lo que está diciendo. Y está hablando aquí exactamente, proféticamente está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Mesías, que un día ha de venir a este mundo y su reino no sería dado a otros, sería un reino eterno y para siempre. ¡Qué tremendo es este texto! Entonces, mi amigo, mi amiga, también ya cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, cuando el ángel anuncia a la Virgen María, cuando anuncia a la Virgen María en Lucas capítulo 1, 32 en adelante, el ángel también declara de esta manera. Dice, refiriéndose ya al nacimiento del Señor Jesús, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Luego dice, 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa casa de Jacob, ¿quién creen que es? Esa casa de Jacob es el pueblo de Israel. Y mira, está diciendo en el Nuevo Testamento, que sigue reafirmando que el pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Israel, pero también dice, y su reino no tendrá fin, y este reino también es para todos aquellos quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, y este reino no tiene fin. Esto, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, nos tiene que traer una paz tremenda, una confianza frente a cualquier situación que en este mundo podamos vivir. Tiene que traernos mucha paz. Si es que ya pertenecemos a ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, pero si aún no perteneces a ese reino, te seguimos invitando que puedas también ser parte de este reino, solamente creyendo en el Señor Jesús, entregando tu vida al Señor Jesús
y decidiendo arrepentirte de tus pecados y dejar tu vida pecaminosa. Eso es lo que el Señor nos habla en su palabra. Por esta razón es que el Señor, también Jesús, en capítulo 24, que estamos estudiando, versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Entonces, está diciendo mi amigo, mi amiga y hermano, hermana, aquí en la palabra de Dios, tenemos que nosotros reafirmar nuestro corazón, nuestra vida en este tiempo difícil, de tal manera que el Señor dice aquí, todo puede pasar, todo va a pasar, pero su palabra, y todos quienes tenemos la palabra de Dios, tenemos que estar confiados que con el Señor Jesús y en su reino viviremos por toda la eternidad. Y ese reino también está en esta tierra, por si acaso, visible. Ese reino del Señor Jesús está visible a través de la iglesia, por personas, por seres humanos. Yo soy parte de ese reino maravilloso. ¿Qué le parece? Y que usted también, amigo y hermano, hermana, si usted ya ha creído, eres parte de ese reino. Por tanto, estemos contentos, felices, gozosos, orando, clamando, compartiendo la palabra de Dios, llevando el mensaje del Señor hacia la gente que no conoce al Señor, llevando esta esperanza. Por eso que me he atrevido ahora a salir por este medio de comunicación, para llevarle este mensaje precioso para que usted también se haga parte de este pueblo de Dios maravilloso. Pero también entendemos que Dios usa muchos medios. Mira, aún con su pueblo de Israel, Dios usó el castigo. A veces Dios usa situaciones o también como juicio a causa del pecado cuando uno se aparta. Por eso es que esta mañana les animamos a la iglesia. Tenemos que santificar nuestra vida. Tenemos que purificar nuestra vida. Tenemos que reafirmar bien nuestro corazón que somos parte de ese pueblo de Dios. Porque en este tiempo Dios usa y siempre ha usado también medios para probar también a su iglesia. No vaya a ser que en este tiempo el Señor esté generando esta situación para saber quién es usted, quién soy yo. Si realmente he creído en el Señor Jesús o solamente soy un religioso más. Si realmente soy parte de este pueblo de Dios o solamente soy un simpatizante que estoy en la iglesia. Los hijos de Dios, los que somos parte de este reino del Señor, tenemos que santificarnos, tenemos que limpiar nuestra vida y cumplir la misión para la cual Dios nos ha llamado a su pueblo, de llevar su palabra, su mensaje para la gente necesitada. Pero también a veces Dios llama la atención al mundo en general, llama la atención a través de situaciones difíciles que ahora como estamos viviendo. ¿Para qué? Para humillarnos. Yo le animo, amigo, amiga, una vez más, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en el mundo está paralizado actualmente, está preocupado. Las grandes naciones no saben qué hacer frente a esta situación, de esta pandemia. No vaya a ser que Dios esté llamando la atención a los gobernantes, a los líderes, a los poderosos. Tenemos que entender, los seres humanos somos frágiles. Los seres humanos no sabemos todo. Dios sabe todo, sabe el pasado, el presente y el futuro y más allá. Dios conoce cosas visibles e invisibles. Por eso les animamos, a todo el mundo llamamos al arrepentimiento, a volvernos al Señor, poner de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra terquedad y humillarnos delante de Dios. Dios es real, Dios existe. Aquí está su palabra y mucho de lo que hemos hablado históricamente, muchas cosas de lo que hemos hablado, se han ido cumpliendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y mi amigo, mi amiga, señor, señora, Dios está dirigiendo el mundo, el universo. Dios está guiando. Dios tiene en control todo esto. Por eso los cristianos, en todas las épocas, en las grandes dificultades, siempre hemos creído en el Señor, hemos confiado, la iglesia, y hemos salido siempre victoriosos.
Y estoy seguro que ahora también, hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, la iglesia tiene que doblar sus rodillas, tiene que acercarse más, tiene que orar, tiene que clamar al Señor. Y también para que muchos conozcan al Señor y entren a este reino de Dios, que entren a este pueblo que es pueblo de Dios. Así que yo le pregunto esta mañana, ¿a qué reino perteneces? ¿A qué reino perteneces? Perteneces a este reino de Cristo que es eterno, que desde aquí disfrutamos ese reino lleno de paz, gozo, fortaleza, poder de Dios, en medio de circunstancias difíciles, paz con Dios, y que aunque termine nuestra vida en esta tierra, seguimos viviendo porque el Señor Jesús vive y Él ha dado esa promesa: el que cree en mí tiene salvación y vida eterna. La vida continúa. O perteneces a este reino sufriente, doloroso, lleno de incertidumbres y no hay paz, lleno de violencia y de maldad, que es el mundo, es el reino de las tinieblas, y que cuando aún termines sufriendo este mundo, cuando partas de esta tierra, te irás a la condenación eterna, porque eso también el Señor Jesús lo dijo. Existe el infierno, por si acaso. No pienses y no creas que no existe. El infierno existe, el Señor Jesús lo ha revelado. En otra oportunidad hablaremos acerca de eso. Por eso esta mañana yo le invito a que usted sea parte de este reino de Dios, este reino de Cristo. Si ese es su deseo y usted entendió el mensaje, yo le animo que en estos momentos podamos tener una oración para ser parte de ese reino de Dios. Oremos un momento. Ahí donde está usted, si quiere ser parte de este reino de Dios, cree de todo corazón en el Señor, pide perdón por tus pecados y arrepiéntete, decide ser cristiano, conviértete al cristianismo, conviértete al reino de Dios. Oremos, inclina tu rostro y ora conmigo. Amado Dios, muchas gracias por darme, Señor, esta enseñanza tan linda. No me había dado cuenta, Señor, que había dos reinos poderosos en este mundo. Y hay un reino eterno, Señor, que ahora me doy cuenta. Y esta mañana, Señor, yo decido ser parte de este reino de Jesucristo. Este reino eterno, Señor. Señor, perdóname todos mis pecados. Yo reconozco que he pecado, he andado, Señor, en muchos pecados. Perdóname, Señor. Hoy decido abandonar mi pecado y te entrego mi vida, Señor. Te abro mi mente, mi corazón. Señor Jesús, ven y quiero recibirte, Señor. Quiero ser tu pueblo, quiero ser tu discípulo, quiero seguir tus caminos, Padre. Esta mañana, Señor, yo decido ser tu pueblo. Gracias, Padre. Perdona todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dame el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y quiero ser para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos, amigos. Más adelante estaremos trayendo otros mensajes más. Y les animamos, los que recibieron a Cristo, comiencen a leer la palabra de Dios, aprendan a orar, busquen tiempos para orar y también sigan escuchando este tipo de mensajes. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias.